Si aún no sabes cómo configurar tu teclado con EK50, entonces este video es para ti. Quédate hasta el final, hoy aprenderemos a cómo configurar nuestro teclado para tocar coros de adoración y ministrar en la iglesia. Así que acompáñame hasta el final y quédate para poder ver cómo se hace. A continuación, lo primero que voy a hacer es seleccionar el estilo. En este caso presionamos donde dice Style y podemos escoger el estilo que queremos. En este caso es el 01, aquí está seleccionado. Luego vamos con el dial podemos regular el volumen. En este caso lo tengo casi topado. Y luego pues ya presionamos Shift, ya se seleccionó. Ahora el tempo, y cómo lo graduamos presionando Shift y moviendo también el dial. Entonces así es como nosotros vamos a graduar nuestro tempo. Lo vamos a dejar a 62. Entonces ya vamos armando aquí nuestro paquete de sonidos que queremos tocar en la adoración. Falta en el estilo, falta otra parte en donde tenemos que quitar. En este caso, como yo uso el bajo, voy a quitar el bajo y también voy a quitar esta que dice Other Parts, para que cuando yo pues ponga a sonar el estilo, entonces ya solo me van a sonar las percusiones y yo puedo ir adornando aquí como yo más guste, o como ustedes gusten en este caso, porque ustedes son los que van a configurar por medio de este video. Luego nos vamos a Lower, pero presionamos Shift con Lower y luego seleccionamos el bajo, que es el 556. Luego lo ponemos en octava -1 y entonces el Lower va a sonar así. Si tú todavía no sabes cómo configurar tu teclado ni las funciones principales, yo te estaré dejando más videos en la descripción y los puedes ir a ver después de ver este video. Es importante aclarar de que esta configuración es para aquel músico que toca en la iglesia solo, sin ninguna batería o sin otro instrumento que tenga a la par, pero también se puede configurar para tocar con otros instrumentos. Luego ya tenemos seleccionado el voice, presionamos Shift. En el Upper 1 pues tenemos lo que es el piano seleccionado, es el 001 y lo tenemos a una octava de -1. Observen, está a -1. Entonces siempre cuando seleccionen un voice o un sonido, siempre va a aparecer en Center. Entonces, si usted lo quiere atrasar, pues lo puede atrasar presionando Upper más la octava. Otra de las cosas principales es graduar también el volumen. En este caso, seleccionando Upper más el dial, ustedes pueden darle el volumen necesario a su voice o a su sonido. En este caso yo lo voy a dejar topado para que se escuche bien el piano, y pues ya teniendo ya esto, ya lo podemos guardar en este caso presionando Shift para guardarlo temporalmente, ¿verdad? Porque después ya podemos guardarlo en nuestro banco. Entonces, en el Upper 2 yo tengo seleccionado, presionamos Shift más Upper 2, vamos a seleccionar el 275 y también lo vamos a regular de volumen y lo vamos a dejar así como está, y vamos a dejarlo en +1 en octava, y luego pues presionamos Shift, pues ya todo sonaría así. Para guardar todo lo que hicimos presionamos Bank más en el registro que ustedes lo quieran guardar. Ahí es criterio de cada quien. En este caso yo lo tengo en el 1, selecciono y ahí lo tengo ya guardado. Entonces aunque yo cambie, yo vuelvo aquí, lo que ya tenía guardado ahí se queda. Y teniendo ya encajado y guardado todo esto, entonces sonaría así.
bienvenidos a un nuevo video acerca del piano Core EK50. En esta ocasión estaremos compartiendo cómo tocar boleros aquí en este teclado Core EK50 y comenzamos a continuación. Lo primero que vamos a hacer, vamos a seleccionar el estilo, en este caso sería el 113, y luego pues les voy a demostrar cómo sería estilo y luego el 113. Entonces lo seleccionan y luego pues ya lo tienen listo. Entonces se van a lo que es el lower. Yo aquí en el lower tengo el 556 seleccionado porque yo voy a quitar bajos y other parts. Entonces luego le selecciono y luego pues aquí en el looper 1 yo tengo una guitarra. Observen el 154. Pero lo tengo con efecto de 108, y luego pues en el looper 2 yo tengo un 276 que es como un fondo para que no se escuche muy en seco la guitarra. Y pues listo, así es como yo lo tengo. Si ustedes no saben cómo configurar su teclado, pues yo les voy a dejar un video en la descripción de cómo configurar el teclado para que ustedes vean todo lo que hice acá, porque muchos que ya vieron estos videos pues ya saben cómo configurarlo, y los que no lo han visto pues yo invito a que vayan al canal a verlo. Bien, en el tempo estamos a 156 y también recalcamos de que el looper 1 está en menos 1 y el looper 2 está en 0, o sea center. Volvemos a repetir, quitamos esto y esto y tenemos aquí en la variación 3, y entonces lo que acabamos de hacer va a sonar de la siguiente manera. ¿Qué le daré? No tengo que, porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón puedo crecer. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocupa lo pues, ocupa lo solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviéndole al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Amigos y hermanos, en esta ocasión estaremos dando a conocer cómo podemos seguir usando los estilos que trae de fábrica el piano Core EK50, y hoy es el turno de hablar de el norteño, así que lo vamos a explicar a continuación. El piano trae este estilo, escuchen. Bien, pero yo les voy a mostrar en este video cómo es que yo lo tengo configurado para tocar alabanzas en la iglesia, que yo solo acompaño. Entonces, primero lo que yo ya tengo guardado aquí en mi banco, en el B, yo tengo guardado aquí en el registro 1 lo que yo hice para poder tener de la mejor manera
mi ritmo. Entonces en el lower pues yo vuelvo a repetir, ahí tengo el 556 en -1 lo tengo, en octava -1. Y pues nada, que les digo, en el upper 2 yo tengo una guitarra, es la 152. Si usted aún todavía no sabe cómo configurar esta parte, pues en la descripción yo le voy a dejar un video para que vaya a verlo. Y pues yo lo tengo también en octava -1. Ya lo tenemos guardada esa guitarra. Pues el tempo está a 93. Y pues, ¿qué les digo? También quito estas dos funciones, que es el bajo y other parts, porque el bajo pues yo lo llevo aquí en el lower. Aquí tengo mi bajo, entonces ustedes pueden escoger el sonido que ustedes quieran. Lo único que hice aquí fue que modifiqué, porque me gustaba cómo suena esta batería. Entonces, si a ustedes no les gusta esta batería, pues pueden modificarlo presionando Shift más Drum, y ahí él va cambiando la batería que ustedes quieran. Y también pueden graduar el volumen de esta batería como ustedes más gusten. Pues yo así lo tengo. Entonces vamos a regresar aquí donde estábamos. Bueno, y qué les digo, es bastante fácil usar estos ritmos que ya traen de fábrica el piano Korg K50. Si ustedes quieren descubrir otros ritmos en este teclado, pues yo ahí les voy a estar dejando los videos. Ahí está el video de bolero, el video de cómo tocar coros de oración en el piano Korg K50. También ahí está el estilo que lleva. Pues ahí en la descripción yo les voy a estar dejando los videos. Y pues siguiendo con este video, ya teniendo todo listo, pues yo ya lo tengo guardado aquí en el banco número 1, perdón, en el banco B y en el registro número 1. Entonces, ya teniendo todo listo, les voy a dar una demostración cómo es que se escucha a la manera que yo lo toco. Como vuelvo a repetir, es criterio de cada quien como quiera tocar. Hay algunos que les gusta hacer melodías, yo no soy muy bueno para hacer melodías, aclaro esto. Entonces yo acompaño en la iglesia de la siguiente manera. Entonaremos un pedacito de una alabanza para que usted escuche cómo queda.
aprovechemos al máximo los estilos que nos ofrece el piano Core K50. Yo sé que los amigos que venden ritmos pues quizás no les va a gustar este video, pero lo hacemos para ayudar a la comunidad de YouTube. Y si ustedes tienen alguna duda pues pueden escribirla. Si tienen que hacer algún comentario, escríbanlo también y pues yo lo leo. Así que ahí les quedan más videos para que puedan seguir explorando los secretos del piano Core K50. Espérate, todavía no te vayas. Si aún no te has suscrito al canal, yo invito a que lo hagas. Y si quieres formar parte siendo miembro de este canal, pues yo invito a que te unas y recibirás material exclusivamente para ti. Y todos los videos que subiremos serán anticipados para ti, para que no te pierdas ni uno solo. Así que deja tu like en este video, compártelo, deja un comentario y si aún no eres miembro pues suscríbete. Bendiciones y hasta la próxima.